haya ningún inconveniente al respecto. Ok, entonces voy a compartir la pantalla para poder iniciar. Estamos a 5:13 aproximadamente. Quiero, por favor, si me confirman si se puede ver la ponencia. Sí se puede ver. Sí se puede ver, Yolo. Sí se ve. Sí se ve. Está ahí. A ver. Ok. Ok, siempre haciendo una breve introducción, básicamente de mi entidad al que represento. Yo soy especialista en sanidad agraria, represento al Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA Ayacucho. El SENASA, pues, es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura con autonomía técnica y administrativa, cuyo objetivo es la de prevenir, controlar y erradicar plagas y enfermedades en cultivos y crianzas que representan riesgo para la vida, la salud de las personas, los animales y la preservación de las especies. Con esta breve introducción vamos a entrar de lleno al evento. En esta oportunidad vamos a tocar aspectos, básicamente dos aspectos. Vamos a ver el análisis del agroecosistema del palto como primer punto, y como segundo punto vamos a ver el marco del manejo integrado de plagas. Mañana vamos a tocar básicamente evaluación de plagas y pasado la evaluación. Entonces seguimos. Respecto al análisis del agroecosistema del palto, dentro del contenido vamos a poder tratar algo de bastante resumido, ¿no? De qué cosa es la planta, las razas de palto, las variedades, los portainjertos, la fenología, el comportamiento floral, la polinización, el clima, el suelo, los requerimientos de factores físicos, prácticas culturales, plantas madre, semilla, patrones, fertilización, poda, anillado y cosecha, básicamente. Entonces, vamos respecto a las zonas agroecológicas de producción del palto en el Perú, básicamente el palto Persea americana pertenece a la familia de las lauráceas. Se encuentra básicamente en las tres regiones, en la costa, en la sierra y en la selva. En la costa, desde el nivel del mar hasta los 1.200 metros sobre el nivel del mar. En la sierra, a nivel de valles interandinos, hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar. En la selva, ceja de selva, hasta los 1.300 metros sobre el nivel del mar. Esta es una fotografía y es una realidad básicamente de la costa. Podemos ver acá un nivel tecnológico de repente medio y podemos observar el riego que lo hacen básicamente por goteo. Y podemos también observar la uniformidad de la variedad, básicamente, en este caso, y del área, y sobre todo la textura de suelo a nivel de costa. La realidad a nivel de sierra es totalmente diferente. Vean acá, bueno, nosotros como región Ayacucho, en la provincia de Huanta, el año 2010, se ha instalado un poco más de 120 hectáreas de plantaciones de palto en la provincia de Huanta, ya en el distrito de Luricocha, de una empresa llamada en aquel entonces Agrícola Ayacucho, que ha tenido problemas sobre todo de salinidad y de suelos carbonatados. Un problema bastante serio, ya que esta empresa ha tenido que revertir el cultivo de palto con un cultivo de cítricos, en este caso mandarina, debido a que ha sido un problema bastante serio por lo que ya había indicado, la salinidad y los suelos carbonatados y básicamente la textura del suelo, que era completamente arcilloso, ¿no? Entonces, el cultivo ha sido revertido por lo de cítricos, ¿no? Actualmente ya no se encuentra, ya no hay esa cantidad que se tenía en esta empresa, y por los motivos antes mencionados, ¿no? Quería también mencionar de que el SENASA, bueno, hasta el año pasado nosotros, uno de los objetivos es capacitar básicamente a los estudiantes de los institutos
de las universidades, tanto de la Facultad de Biología y de Agronomía, en básicamente evaluación de plagas in situ, enseñar de cómo se reconoce una plaga, cuál es el comportamiento, cuál es la biología y los diferentes métodos de control, enfatizando, claro está, dentro del marco del manejo integrado de plagas en el control biológico, ¿no? Ese es uno de nuestros objetivos también. Y actualmente, como ya todos conocemos por esta lo que estamos pasando, la pandemia, no vamos a poder desarrollar esta actividad porque es una meta para nosotros de cumplimiento dentro de nuestra entidad, pero lo estamos desarrollando a nivel de estas capacitaciones virtuales básicamente, ¿no? Que no es lo mismo, claro está, pero al menos vamos a tener una idea de lo que respecta a la parte de literatura más que nada, ¿no? Entonces, vamos a seguir respecto a la planta, vamos a hablar ahora concerniente a las razas de palto. Existen razas como la mexicana, que es Persea americana, básicamente variedad dirimifolia, es de origen altiplano mexicano, se encuentra más o menos a través de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Esta variedad básicamente es resistente al frío, tiene un alto contenido de aceite, y al estrujar las hojas, la característica fundamental para poder reconocer esta variedad o esta raza es el olor a anís, ¿no? Los frutos pequeños son pequeños a medianos de un color violáceo, al madurar de cáscara bastante delgada, suave y fácilmente quebradiza. Entre los cultivares pertenecientes a esta raza, pues lo conforman el Duque, Topa, Sutano, Carton, Ferden y Santana, ¿no? Luego tenemos a la raza guatemalteca, ¿no? Que es el género Persea y la especie nubigena, la variedad guatemalensis, es de origen altiplano guatemalteco, subtropical, básicamente se siembra entre los 1.000 metros a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. La resistencia al frío es intermedia, los frutos son de cáscara gruesa y verde y tamaño variable. La floración es tardía, que la raza mexicana, y los frutos tienen una época de maduración más tardía que las de las otras dos razas. Entre los cultivares tenemos a Hass, a Naval, a Dranol, a Sharplets y Ryan, ¿no? Y dentro de la raza antillana, Persea americana, variedad americana, el origen básicamente está entre las tierras bajas de Centroamérica tropical, resistente a la salinidad, los frutos de tamaño grande, con cáscara suave, flexible, de consistencia corriosa y de mediano grosor. A esta raza pertenecen los cultivares conocidos como las criollas. A la fecha se han desarrollado cultivares híbridos de valor comercial, las cruces de guatemalteca y mexicana y guatemalteca más antillana, ¿no? Acá podemos observar la raza antillana, la guatemalteca y la mexicana, básicamente, ¿no? La característica es la forma, el grosor bastante delgado y el color medio morado de la característica que le hace a la mexicana. La guatemalteca igualmente de una cáscara bastante gruesa y la antillana una cáscara o un pericarpio bastante delgado, ¿no? Dentro de las variedades de palto tenemos a la Hass, la Naval, la Fuerte, Hall, Collingwood, criollas, el Lettinger y la Villacampa. En el aspecto de portainjertos, vamos a ver, hay algunas razas o variedades que son tolerantes a Phytophthora cinnamomi, como el G755, el Duque 6, el Duque 7 y el Thomas. Tolerancia a otras enfermedades, como son las razas mexicanas, tolerancia a sales del agua y del suelo, la BC51 de la raza antillana, el Toro, el Cayón, el Duque, para el Hass, ¿no? La tolerancia a suelos calcáreos también, como el Bocart.
Igualmente, la adaptación o tolerancia a sequía, tenemos a la mexicana y a la antillana, la reducción del tamaño del árbol, Collin, la B33, el efecto sobre la productividad, el Duque 7, y el efecto sobre la calidad del fruto, que viene a ser el topa topa. Es básico y fundamental conocer la fenología del cultivo que nosotros vamos a evaluar, ¿no? Respecto a Persia americana, necesitamos reconocer aspectos como el brotamiento, la floración, la fructificación, la maduración y luego la cosecha. Dentro del manejo crítico tenemos a la floración y al cuajado, por ser dependientes de la variedad y del clima, básicamente, ¿no? Esto es importante, conocer el comportamiento floral. Básicamente en Persea americana, en palto, se da un aspecto conocido como dicogamia, en el que el grupo floral A, que pertenece a la Hacia Rincon, tiene la característica de las flores, la apertura primero de una variedad y luego femenina y luego la masculina, ¿no? La Collin Red Topa Topa, Duque, el grupo floral B, pertenecen la Fuerte, Hall, Naval, Bacon y Sután. Este comportamiento floral llamado dicogamia indica donde las variedades de la clase A están liberando polen cuando las variedades de la clase B tienen flores listas para ser polinizadas y viceversa. Este comportamiento dificulta la autopolinización porque cada flor abre y cierra 2 veces. En la primera apertura, el pistilo está listo para recibir el polen, pero los estambres no se encuentran listos para producirlo. Y en la segunda apertura, los estambres liberan al polen, pero el pistilo ya no es receptivo al polen, ¿no? Entonces, existe una característica bastante peculiar en lo que se llama la dicogamia en lo que respecta al palto. Dentro de la polinización podemos ver aspectos de los polinizantes que básicamente, de acuerdo a experiencias y también a bibliografía, indican que debería haber entre 10 a 20% de polinizantes. Y de polinizadores, bueno, básicamente se tienen insectos como las abejas, las avispas, las moscas, incluso mariposas, coleópteros, que se comportan como polinizadores. El requerimiento del clima. En la temperatura, el frío afecta la floración y fructificación, reduciéndola. Temperaturas altas durante la floración y cuajado causan caída de ambos, ¿no? Tanto de la flor como de los frutos recién cuajados, ¿ya? Las variedades mexicanas resisten al frío, no así las guatemaltecas. En zonas de clima benigno no hay problema, ¿no? Donde tienen todos los factores medioambientales favorables para la producción. Requerimientos de suelo. La textura debe ser media, franco-arenosos, con buen drenaje y profundos. Acá, de acuerdo a la realidad nuestra en la sierra, es un problema bastante complicado, ya que nosotros generalmente la textura del suelo que nosotros tenemos, principalmente en la provincia de Huanta, es un franco arcilloso, ¿no? No hay muy buen drenaje y tampoco son profundos. Y por ese mismo hecho existen muchos problemas fitosanitarios como pudriciones radiculares, básicamente con Phytophthora cinnamomi y Cylindrocarpon, que producen problemas fitosanitarios por esta característica básicamente, por la calidad del suelo, la textura del suelo en general, ¿no? El pH es neutro o ligeramente ácido, que va más o menos entre 5.5 a 7. Todas estas características son básicamente circunscritas a la realidad de sierra, ¿no? A nuestra realidad de sierra. Dentro de las sales es muy sensible a cloruros, como al cloruro de sodio, magnesio y al ion cloro. Más del 0.5% de este ion causa defoliación. La humedad, el exceso de agua en el suelo propicia el desarrollo de enfermedades de la raíz, como asfixia radicular o pudrición de raíces. No, básicamente estamos hablando de problemas fitosanitarios como es Phytophthora y también Cylindrocarpon en palto.
¿Cómo deben ser los suelos para el palto? Dice, suelos de depósitos volcánicos, como la ceniza volcánica, piedra, pómez, carbonillas y lava. Suelos de textura granulada, buena acumulación de humus y alta productividad natural. ¿No? Acá podemos observar en estas imágenes, bueno, una estructura granulada y una estructura laminar, ¿no? ¿Cómo afecta la falta de aire en el suelo? Dice, produce trastornos fisiológicos en la planta, se cierran los estomas y hay menor crecimiento de las raíces. Disminuye la absorción de macronutrientes por la muerte de la raíz, la pérdida de micorrizas, lo que altera el equilibrio hormonal y aumenta el etileno causando toxicidad a la raíz. También hay acumulación de ácidos abscísicos y auxinas y la reducción de los niveles de citoquininas y ácido gibberélico. El exceso de humedad en el suelo agota el oxígeno y aumenta el CO2, causando la descomposición de la materia orgánica, reduciendo el hierro y el manganeso. ¿Qué síntomas presentan las plantas con asfixia radicular? Cuando hay poco aire en el suelo, se deteriora el sistema radicular para posteriormente afectar la parte aérea, como una clorosis, luego una defoliación, una muerte descendente y finalmente la muerte de la planta, ¿no? Hay reducción en el crecimiento radicular, hay pudrición radicular que incide en el crecimiento de los brotes. Reducción del desarrollo de las hojas, caída de las hojas y quemadura en la punta de las hojas. Las plantas que disponen entre el 10 y 21% de oxígeno presentan un rápido crecimiento. Cuando presentan niveles menores a un 5% de oxígeno en el suelo, puede dañar y dar muerte a la raíz del palo. Y este es un problema serio a nivel de sierra, básicamente. En nuestra región podemos observar problemas fitosanitarios mucho más en la provincia de Huanta que en la provincia de Huamanga, que tenemos un valle bastante importante también llamado Ocros, ¿no? Pero el problema básicamente se da en Huanta. Podemos observar acá, bueno, la calidad de las raíces no son buenas, hay una pudrición, hay descortezamiento radicular. Podemos observar acá la marchitez o la muerte de la planta, ¿no? Luego la caída de las hojas y finalmente la caída de frutos. Existe un aborto floral, una floración anormal, una caída de frutos bastante abundantes, por muchos aspectos, tanto físicos, químicos y básicamente biológicos, ¿no? Hojas con asfixia radicular, hojas normales, árboles afectados con asfixia radicular. No sé si acá podemos observar, esta es nuestra realidad básicamente, ¿no? Problemas, más que insectos, tenemos problemas con fitopatógenos de la textura del suelo, ¿no? Otro efecto importante es la salinidad. Vean la calidad de los plantones, hay problemas, muchos problemas de salinidad, tanto en el suelo como en el agua, que provocan esta característica, ¿no? Una quemadura a nivel del área foliar de la hoja, de la plántula en el vivero, y algunas deficiencias tanto de micro como de macronutrientes. Podemos observar una clorosis general de estos plantones, de esta producción de plantones, ¿no? Es importante, si nosotros queremos desarrollar una agricultura sostenible, es importante conocer la calidad de nuestro suelo. La sanidad de suelo es básico y la calidad de nuestro suelo, la textura del suelo, ¿no? Entonces, existen a nivel de otras regiones, por ejemplo, ya trabajos mancomunados entre organizaciones de productores en el que realizan básicamente este trabajo que se llama la solarización de suelos. Básicamente para iniciar con almácigos para cualquier tipo de plántulas, para producir plántulas, ya sea a nivel de la selva, de la costa o de la sierra. Es importante trabajar, ¿no? Iniciando con el análisis de suelo, tanto de aspectos químicos, físicos y también biológicos, la calidad y la textura, y la calidad también del agua, ¿no?
para poder iniciar. Vean, esta es nuestra realidad, esta es la provincia de Huanta, el distrito de Luricocha. Existe una compactación a nivel de suelo, porque la textura del suelo de Huanta básicamente es una textura franco-arcillosa. Entonces, produce una asfixia radicular, hay una absorción de mucha humedad en el que provoca una asfixia radicular a nivel de las raíces. La planta se pone clorótica, se defolia y finalmente inicia la muerte, ¿no? Prácticas culturales, la propagación, patrones resistentes o tolerantes a nemátodos y enfermedades, que puede ser Duque, el G755 y selecciones israelitas, la BC55 y la BC10. El injerto, la selección de plantas madre es básicamente importante. En la selección de plantas madres hay que tener en cuenta ciertas características, ¿no? Buena producción de frutos, es decir, debe tener alta producción y sin alternancia pronunciada, buen desarrollo vegetativo, no debe mostrar síntomas de enfermedades virósicas, quiero decir, básicamente el viroide, el assemblage, ¿no? Tampoco fungosas, y ser tolerantes y o resistentes al ataque de plagas y enfermedades, ¿no? Características varietales, es decir, debe corresponder a la variedad deseada. ¿Para qué? Para la seguridad del material a utilizarse es indispensable llevar registros también de producción, ¿no? Una recolección de semilla, pueden ver acá las características, la forma y el tamaño, ¿no? La forma y el tamaño. Es importante elegir una planta madre con todas las características ya antes mencionadas, incluso características morfológicas, las características del tipo de fruto y sobre todo la sanidad de la planta, ¿no? La desinfección de la semilla, previo al sembrado de las semillas en camas de almácigo o en base de bolsa, se desinfecta la semilla con. Siempre vamos a querer incidir básicamente en el uso de ya sea hongos o hongos antagonistas u hongos entomopatógenos para poder hacer una buena desinfección a nivel de semilla. Existen también existen productos químicos en el mercado, ¿no? Para poder hacer desinfecciones a nivel de semillas, ¿no? Para poder iniciar una buena producción. Acá se hace una demostración práctica en el que se está realizando una desinfección básicamente de una desinfección con un producto químico, ¿no? La siembra a nivel de las bolsas, ¿no? Es importante conocer la calidad del sustrato, la calidad y la sanidad del sustrato y la cantidad de sustrato que debe ir, ¿no? El tiempo, básicamente. Si nosotros vamos a dejar mucho tiempo a nivel de las bolsas, van a existir muchos problemas. Patrones. Como patrón se utiliza el topa-topa o los injertos. Cuando se injerta en vivero y tiene el patrón grosor igual a la pluma, se usa el inglés simple o doble, ¿no? Cuando se injerta en campo y el patrón tiene que ser mayor. Acá podemos observar la característica de los frutos, ¿no? Deben ser básicamente de estas características, ¿no? La selección de morfotipos de frutos de la raza mexicana en este caso, como patrón para Hasi fuerte, ¿no? Con características básicamente a nivel de fruto, de forma más, ¿no? Selección de morfotipos de semillas de palta mexicana para patrón en Hasi fuerte, ¿no? Vean estas características, así tienen que ser. Igualmente, un estado óptimo de las yemas para el injerto en palto, la característica. Prácticas culturales, el riego es factor de manejo fundamental en lo referente a la cantidad y calidad del agua. Básicamente acá nosotros en la sierra el riego se hace un riego bastante pesado, un riego por gravedad. Muy pocos predios utilizan un riego algunos por aspersión y muy pocos por goteo, ¿no? Generalmente las aguas alcalinas y duras son perjudiciales al palto y la característica nuestra es esta, ¿no? Que nuestras aguas son bastante alcalinas y duras. No debe haber ni exceso ni estrés hídrico.
Esto es un problema serio para nosotros, para la región sierra, debido a que no hay agua. No existe agua. La gente o los productores hacen su riego pasado un mes incluso, un mes para poder hacer el riego. La floración y cuajado requiere alto consumo de agua. Y ese es un problema serio, la deficiencia de agua, ¿no? Acá no existe un manejo adecuado de riego, lo que ocasiona la pudrición radicular. Les comentaba de que generalmente acá en la sierra, en nuestra región, hacen un riego bastante pesado, riego por gravedad, ¿no? Y existe la enfermedad frecuente llamado Phytophthora cinnamomum. La escasez de agua, por lo que se riega cada 3 meses en algunos aspectos, en algunas comunidades, en algunos distritos, no por la falta de agua. Falta de agua de calidad para el riego, ¿no? Nuestras aguas, algunas son salinas, con alto contenido de carbonato, ¿no? Que no es bueno para el caso de palto. El canal Cachi-Huanta tiene cierto grado de salinidad, ¿no? Las plantaciones de palto por debajo de 2.300 metros sobre el nivel del mar solo prosperan con riego de agua de Puquial. Los agricultores no riegan en forma adecuada. Hay mucha deficiencia respecto al manejo agronómico y al manejo fitosanitario en lo que respecta a palto en nuestra región. Riego. El agua en el palto es muy esencial para que las flores se abran y para que se desarrollen buenos frutos. Los sistemas clásicos de riego por manto, por tabla y por surco requieren grandes cantidades de agua y una nivelación de suelo. Y es como se desarrolla el riego a nivel de la región, ¿no? Pero el mejor método para regar frutales es el riego por goteo. Lo que sí hace la costa, ¿no? La costa tiene un nivel tecnológico de medio a alto generalmente, nosotros no, de medio a bajo, ¿no? El tipo de riego depende fundamentalmente del terreno y de la disponibilidad de agua. Si la plantación está en ladera, se utiliza el riego localizado, que puede ser por goteo o microaspersión. El palto en plena producción requiere buena cantidad de agua, ¿no? Entre 8.000 a 10.000 metros cúbicos por hectárea. Estamos hablando de la realidad de sierra. Prácticas culturales en la fertilización, orientadas a obtener vigor, mayor producción y alta calidad. Elevadas aplicaciones de nitrógeno causan dilución de los niveles de calcio, haciendo más susceptibles a enfermedades y magulladuras del fruto. Por eso es importante realizar el análisis físico, químico, incluso biológico de suelo, ¿no? Siempre, por lo menos 2 veces al año o 3 veces al año. Es importante. Aplicaciones de fósforo y potasio reducen la susceptibilidad a enfermedades y mejoran la calidad del fruto. Magnesio, zinc y boro son microelementos fundamentales y esenciales en la tolerancia al ataque de ácaros y en floración y cuajado de frutos. Hay una pérdida de nutrientes por fuerte abscisión de flores y frutos. ¿Qué hacer antes de fertilizar? Como ya les había indicado, un análisis de suelo, un análisis foliar, análisis microbiológico y una extracción de nutrientes. Serían aspectos importantes a tomar para poder iniciar ¿no? una siembra de palto en nuestra región, ¿no? ¿Cómo abonar? Acá tenemos, ¿no? Más o menos realizar previamente el análisis del suelo cada 3 años, indica acá, que puede ser, no sé, anual o bianual, o depende de la necesidad que se tenga, ¿no? Realizar el análisis foliar cada año para saber la extracción de nutrientes por la planta. En el palto se recomienda aplicar el abono en 3 momentos de la fenología de la planta. El abonamiento se debe realizar cuando el suelo se encuentra húmedo y hacia la copa del árbol. Debe tener un anillo de riego y un anillo de riego independiente, porque a través del riego pesado y a través del riego por gravedad podemos también hacer de que se prolifere más Phytophthora cinnamomum, ya que tiene estructuras que pueden ir con el agua y diseminar a través del agua de riego a otras plantas y poder infectar y hacer de que el problema sea todavía más fuerte, ¿no? Bueno, acá no ha salido, ya, acá está, ¿no? Para poder hacer materia orgánica o compost, etcétera, se necesita este tipo de insumos como malezas, hojas secas, estiércol,
suelo, humus y aspectos básicos, ¿no? Condiciones ambientales, humedad ambiental, ambientes muy secos provocan muerte del polen y por consiguiente afectan la fecundación y cuajado de frutos. El exceso de humedad favorece el desarrollo de algas y líquenes que atacan las ramas, hojas. También facilitan el desarrollo de enfermedades fungosas que afectan los rendimientos. La humedad relativa apropiada está entre los 60 y 75% según la fenología. En el Valle de Ocros tenemos problemas con el desarrollo de algas y líquenes. Perdón, se oye. A ver, ya. Condiciones ambientales, precipitaciones, debido a los problemas radiculares no soporta altas precipitaciones, ¿no? Las sequías prolongadas producen caída de hojas. También el exceso de lluvias durante la floración y cuajado producen caída de frutos. 1.200 milímetros anuales bien distribuidos son suficientes para un buen desarrollo, en el caso de palto. Los vientos cálidos y secos desecan los estigmas de la flor y afectan el cuajado de frutos. Áreas con fuertes vientos deforman las plantas y provocan caída de frutos. La acumulación de polvo es dañina para la planta y la actividad de enemigos naturales. Básicamente, si existe acumulación de polvo, hay un problema serio con la arañita, con Tetranicus o Oligonicus, ¿no? Que afecta al palto, ¿no? Por este problema. Altitud, la condición de clima subtropical es esencial para obtener fruta de alta calidad. La variedad fuerte para la sierra y ceja de selva entre los 800 a 1.300 metros sobre el nivel del mar. La variedad naval para costa y sierra entre los 100 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. La variedad Hass para la costa y sierra baja, ¿no? Entre los 100 a 1.500 metros sobre el nivel del mar. La altitud afecta la calidad de la fruta durante la post cosecha en refrigeración, provocando mayor pérdida de electrolitos y reduciendo la firmeza de la cáscara. Poda, el palto no soporta mucha poda, la poda de formación, la poda de sanidad, la poda de raleo e iluminación. Durante los primeros 3 años el palto requiere poca atención en cuanto a poda. Sin embargo, debemos procurar deformar el árbol de manera que no tenga mucho crecimiento vertical, no tenga ramas bajas pegadas al suelo y ramas débiles, ¿no? Para evitar problemas básicamente de aspectos fitosanitarios, ¿no? Poda en verde o despunte es importante. El objetivo de esta poda es evitar el desbalance del nitrógeno cuando entra en competencia entre los frutitos recién cuajados y los brotes vigorosos. Debemos eliminar el 30% de los brotes de las flores indeterminadas durante la floración. Vemos acá este brote, esto debemos hacer la eliminación porque hay una competencia básicamente de nutrientes entre los frutos recién cuajados con las hojas, ¿no? Y debemos hacer un despunte allí. La poda de regeneración se realiza cuando los árboles están viejos y enfermos para regenerar nuevas ramas. Méteme un pancito. A ver, por favor, les voy a agradecer que apaguen su micro. Ya, gracias. El corte se hace con motosierra según sea el grosor y el tocón se pinta con pintura imprimante para evitar el quemazón del sol. Acá, esta es una realidad básicamente de la costa. Nosotros como sierra no tenemos mucha costumbre de hacer este tipo de poda de regeneración o una poda drástica. La cicatrización y desinfección de los cortes es importante, es muy importante, sobre todo para evitar la infección de fitopatógenos a nivel de las heridas abiertas, ¿no? El anillado es la práctica que favorece la floración y cuajado, 1/3 de las ramas por año. Las ramas deben ser de 15 centímetros de diámetro, puede ser susceptibilizar al ataque de barrenadores o descortezadores. Cosecha, criterios o índices, contenido de grasa en el fruto, madurez fisiológica. Hay un eco que se oye, perdón, por favor, no sé por qué. Firmeza del mesocarpio, intensa actividad microbiana y disminución del contenido de agua en post-cosecha. Almacenamiento en cámaras y atmósferas controladas, ¿no? Enfermedades de post-cosecha, podemos observar ahí a Coletotrichum gloesporoides, Adotiorella y Lasiodiplodia, generalmente. El resumen de condiciones del agroecosistema claves para una mejor producción: condiciones climáticas favorables, raíces sanas y suelos libres de sales, suelos con buen drenaje,
plantas de porte bajo y copa bien distribuida, control eficiente de plagas, buen manejo de polinizantes y polinizadores, buenas prácticas de cosecha y post cosecha. Bueno, acá hemos culminado respecto a el agroecosistema del palto. Yo no sé si tienen alguna pregunta o la pregunta lo podemos hacer ya al final de la charla. No sé cómo voy con el tiempo, por favor, si me ayudan. Edison, por favor. Sí, bióloga, ¿estamos ¿Aló? bien? Sí, estamos bien. Gracias, Edicito. Ya. Entonces, seguimos. Hacemos las preguntas al final. Chicos, ¿qué dicen? Sí. Está bien, entonces. Por favor. Ya, ok. Entonces vamos a continuar. En este momento vamos a hablar respecto al manejo integrado y evaluación de plagas en palto. No, es otro tema. Yo quiero incidir básicamente, vamos a empezar siempre con esto, cada vez que se dé algún evento, alguna charla, algún webinar, vamos a hacer de que todos, ya sea como sector agricultura, ya sea como la universidad, investigadores, entidades, debemos manejar un solo término respecto a las plagas, ¿no? Según la FAO o la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, dentro de la norma internacional de medidas fitosanitarias, el término plaga define como cualquier especie, raza o biotipo de origen vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas y productos vegetales. Plaga, llámese insectos, ácaros, moluscos, roedores, aves, malezas, etcétera, etcétera, o microorganismos, hongos, bacterias, protozoarios, nemátodos, viroides, virus, etcétera, ¿no? A todo eso en conjunto se le llama plagas. Dentro de las generalidades de las plagas, podemos ver acá una representación esquemática de los tipos de plagas, ¿no? Que existen entre las que tenemos plagas ocasionales, plagas potenciales y plagas clave, según la densidad de equilibrio, ¿no? De sus poblaciones respecto al umbral de daño, ¿no? Entonces, las fluctuaciones de las densidades y perjuicios económicos, la densidad promedio de equilibrio. Densidad, o sea, se llama densidad promedio de equilibrio a la densidad alrededor de la cual se producen las fluctuaciones en que las poblaciones alcanzan sus densidades máximas y mínimas. Nivel de daño económico, la densidad más baja de la población de la plaga que es capaz de causar daño económico. El umbral de daño económico es el límite económico de infestación tolerable o umbral de acción. La densidad poblacional de la plaga en la que se debe tomar la decisión de aplicar una medida de control a fin de evitar que la plaga sobrepase el nivel de daño económico. Es decir, la máxima infestación que se puede tolerar antes de iniciar las medidas de control. Categorías de plagas. Plagas potenciales, ¿no? Son aquellas poblaciones de insectos que bajo las condiciones existentes en el campo no afectan la calidad ni la cantidad de la cosecha. Requieren de control solamente cuando su población ocasiona daño económico. Las plagas potenciales son la mayoría en cada cultivo, porque las plagas claves son contaditas, pero las ocasionales son las que en su mayoría existen dentro de un cultivo. Cuentan con enemigos naturales eficientes. Las condiciones abióticas generalmente no favorecen su desarrollo, generalmente digo. Para nosotros, para la región sierra, como plaga potencial, podemos mencionar al bicho del cesto u Oiketicus kirby, ¿no? Esta es una larva, es una hembra, ¿no? Es una característica de esta plaga, de este Oiketicus, tiene la forma vermiforme. Esta nunca va a llegar a ser adulto, es una característica peculiar de este género, y el macho sí es alado, ¿no?
Plagas ocasionales son poblaciones de insectos que se presentan en cantidades perjudiciales solamente en ciertas épocas del año. Para nosotros, para la región sierra, Sabulodes y Oxidia son plagas ocasionales para nosotros, ¿no? Plagas clave son especies de insectos que se encuentran frecuentemente cada año y se presentan en poblaciones altas, ocasionando daño económico en los cultivos. Las plagas claves son muy pocas en cada cultivo. En el caso de paltos son contados. Para la región sierra es completamente diferente. La realidad nuestra es diferente a la de la costa y es diferente a la de la selva incluso. No cuentan con enemigos naturales eficientes. Las condiciones abióticas generalmente favorecen su desarrollo. Para el caso de la costa, la plaga clave es, podríamos mencionar a Pinaspis, ¿no? Para nosotros como sierra, Hemiberlesia cyanophygi y Hemiberlesia latanie es una plaga clave, podríamos decir así, ¿no? Porque es de importancia económica, que nos restringe básicamente la exportación, ¿no? O la venta a otros países. Plagas migrantes son especies de insectos no residentes en los campos cultivados, pero que se pueden penetrar en ellos periódicamente como consecuencia de sus hábitos migratorios. Su control es principalmente preventivo, antes del incremento de la población. Las plagas migratorias son muy pocas y son regionales. Básicamente estamos hablando de Schistocerca pisciformes peruviana, que es la langosta para nosotros, es una plaga migrante, es una plaga regional, ¿no? Que se encuentra básicamente en las regiones de la sierra, en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco y también en el norte, Cajamarca y otra región, ¿no? Cuentan con pocos enemigos naturales eficientes. En el caso de langosta hemos podido observar algunas moscas como parásitos o parasitoides de las posturas de Schistocerca pisciformes peruviana. Hemos visto nemátodos también y también hemos visto ácaros, ¿no? Pero que sus enemigos naturales no son muy eficientes, que digamos. Las condiciones abióticas determinan su desarrollo. Acá está, esta es Schistocerca pisciformes peruviana, una plaga migratoria, una plaga endémica para nuestra región, básicamente, ¿no? Dentro de la clasificación, según el daño, podemos mencionar el daño directo cuando el insecto daña los órganos de la planta que el hombre va a cosechar. Acá tenemos en las fotografías, en estas vistas, a Sabulodes al lado izquierdo y a Stenoma catenifera en el lado derecho, ¿no? Son daños directos en el fruto que desmerecen, pues no desmerecen la calidad básicamente del fruto. Daño indirecto cuando el insecto daña órganos de la planta que no son parte que el hombre va a cosechar. Por ejemplo, a Philognistis, podemos mencionar a Philognistis tanto en palto, en cítricos, en chirimoyo, ¿no? A nivel de las hojas. Otra plaga muy importante para nosotros y creo que es necesario conocer a nivel de país, esta plaga cuarentenaria, ¿no? Que es una plaga que no está presente en el país, pero que representa un alto riesgo para el Perú. Esta es Diaforina citri, es un síllido que transmite una enfermedad bacteriana al Candidatus liberibacter al cítricos. Para nosotros, el país, el Perú, está en alerta fitosanitaria de esta plaga, por lo cual el SENASA viene haciendo monitoreo permanente a nivel de país, a nivel de región, a nivel de provincia, a nivel de distrito y a nivel de comunidades, ¿no? Es importante, colocamos trampas cromáticas para la captura, si es que hubiera, de los especímenes y hacemos evaluaciones periódicas de los brotes, del tamaño de los frutos, de la característica del fruto para ver si es que hubiera, ¿no? A nivel de ya la bacteria en nuestro país.
pero nosotros hacemos el monitoreo 2 veces al mes, cada 15 días, básicamente en las áreas citrícolas de nuestra región, ¿no? Otra plaga importante, generalmente esto para la costa, es Antonomus grandis, es un gorgojo, es un coleóptero que daña al algodón, ¿no? También es una plaga cuarentenaria. Lobesia botrana es un tortrícide, es una polilla que también para nosotros es cuarentenaria, no la tenemos, pero que venimos desarrollando en monitoreo a nivel de región, a nivel de país, ¿no? ¿En qué consiste? En la instalación de trampas delta, que en esta trampa, en la base, lleva una base pegante y lleva un atrayente, una feromona, ¿no? Igual, la evaluación se hace quincenal o 2 veces al mes. Además de esto, se tiene que hacer evaluaciones en la parte foliar, en la parte de los racimos, monitoreos frecuentes, ¿no? Ahí se tiene la trampa, el delta para el caso de Lobesia botrana, el tortrícido en la vid, en la uva. Otra plaga importante es Tesia solanívora, es una plaga de la papa. Nosotros acá en el país contamos con 2 especies, básicamente, ¿no? de plagas de papa, de polillas de la papa, Simetrisquema tangolia y Torimeo perculeya. También y Tesia solanívora es una plaga cuarentenaria. Generalmente en Cajamarca se viene haciendo el monitoreo a gran escala, ¿no? Por encontrarse a nivel de frontera, ¿no? A nivel de frontera. Y las plagas que ingresaron al país, miren, la mosca mediterránea de la fruta, Ceratitis capitata, ingresó por vez primera a Huánuco el año de 1956. La broca del cafeto o Hipotenemos hampei el año de 1973. La roya del cafeto, Emileia bastratix, el año 1979, el gusano rosado de la India, Pectinophora gossypiera, el año de 1982, cigatoca negra del plátano, Mycopharella figensis, el año de 1994, minador de la hoja de los cítricos, Philomystis citrella, el año de 1995, y el virus del amarillamiento de las nervaduras PIBB, el año de 1999, ¿no? Entonces, acá quiero mencionar aspectos importantes que debemos conocer, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Conceptos básicos de control, ¿no? ¿Qué es control? En todo caso, es todo sistema natural o artificial que da como resultado la prevención, control, represión, contención, destrucción o exclusión de una plaga, la cual consiste en mantener la densidad de la población a niveles que no causen daño económico, ¿no? Cisneros. Intervención del hombre para manipular ciertos factores determinantes de la población y mantener una plaga a niveles inocuos. El control puede ser rápido y sustancial, aunque los efectos son por lo general cortos y se favorece el resurgimiento de la plaga. Conceptos de MIP. El manejo integrado de plagas es un sistema que en el contexto del ambiente y la dinámica poblacional de las distintas especies de plagas utiliza todas las técnicas y métodos adecuados para mantener las poblaciones de plagas por debajo del umbral de daño económico. Sistema orientado a mantener las plagas de un cultivo en niveles que no causen daño económico. Características del manejo integrado de plagas, ¿no? Tiene un enfoque ecológico, ¿no? Considera las relaciones que existen entre los diferentes componentes del ecosistema, en particular la relación de la plaga con la planta cultivada, susceptibilidad, resistencia con sus enemigos naturales o agentes de control biológico, ¿no? Con las condiciones físicas, mecánicas, agronómicas del medio, prácticas culturales y manejo de los estímulos que determinan el comportamiento de los insectos. Sistema multilateral de control, porque los componentes son compatibles desde el punto de vista ecológico, económico y agrícola. Dentro de los lineamientos de programas MIP, están diseñados para condiciones especiales de una localidad o zona, respondiendo a diversas variables específicas como cultivares utilizados, el sistema de cultivo, el complejo de plagas, la presencia de enemigos naturales, las condiciones climáticas, los valores económicos del cultivo, el nivel tecnológico, la disponibilidad del personal. Flexibilidad para adecuarse a la dinámica de cultivos y las plagas. Cualquier programa que se diseña necesariamente tiene que ser flexible para adecuarse a la dinámica del cultivo y la plaga.
El beneficio óptimo desde el punto de vista económico utilitario. En este proceso, el rendimiento del cultivo es un componente importante para lograr un beneficio económico utilitario. Dentro de los componentes del manejo integrado de plagas, tenemos al control genético, al control legal, al control biológico. Vamos a hacer énfasis básicamente en el control biológico dentro del marco del manejo integrado. El control biológico es la represión de las plagas mediante sus enemigos naturales, es decir, mediante la acción de predatores, parasitoides, entomopatógenos y antagonistas. ¿A qué llamamos predadores? Son insectos u otros animales que causan la muerte de las plagas, es decir, las presas en forma más o menos rápida, succionándola, la hemolinfa o devorándolos. Parasitoides son insectos que viven a expensas de otro insecto, hospedero o huésped, al que devoran progresivamente hasta causarle la muerte, tiempo en el que completa su desarrollo larval. Y entomopatógenos son microorganismos, llámese virus, bacterias, riquecias, protozoarios, hongos, nemátodos, que causan enfermedades o episodios entre las plagas. El control mecánico implica la recolección masiva de insectos afectados de la planta. Control físico, la utilización de algún agente físico como la temperatura, la humedad, las radiaciones electromagnéticas e insolación en intensidades que resulten letales para los insectos. Control cultural consiste en la utilización de prácticas agrícolas ordinarias o algunas modificaciones de ellas con el propósito de contribuir o prevenir los ataques de insectos, hacer el ambiente menos favorable para su desarrollo, destruirlos o disminuir sus daños, por lo que es recomendable la rotación de cultivos, fechas adecuadas de siembra, manejo de riego y abonamiento. Dentro del control etológico es la utilización de métodos de represión de plagas donde se aprovecha el comportamiento de estos, por lo que se recomienda el uso de sustancias atrayentes como las feromonas, los sebos tóxicos y las trampas pegantes. Requerimientos básicos para establecer un programa MIP. Debe tener un personal especializado en manejo integrado de plagas, debe conocerse la información básica tanto del cultivo, de las plagas y del control biológico, ¿no? El origen, bueno, ya todos sabemos, todos conocemos, el origen del palto básicamente se origina en México y en Guatemala, ¿no? En el sur y en el centro de México y Guatemala. Las regiones que tienen producción de palto, acá podemos ver Cajamarca, Ancash, Lima, Huancavelica, Arequipa, Apurímac, Cusco, Ayacucho, ¿no? Bueno, no sé si me estoy olvidando de alguna otra región. Esto es importante, estas imágenes o estas vistas, bueno, son del doctor Felizardo Fabián Vergara. Yo quiero mencionar acá de que la calidad es importante, la calidad de la semilla, la calidad y la sanidad del suelo y del agua. Vean acá un problema bastante serio cuando las plántulas o plantones pasan mucho tiempo embolsados en vivero. Producen este desarrollo que le conocemos como la cola de chancho o el cuello de cisne, ¿no? Que provocan generalmente la muerte de las plántulas o los plantones finalmente a nivel ya de campo definitivo, ¿no? Si no nos damos cuenta. Igualmente acá, ¿no? Hay un descortezamiento radicular en la base de las raíces en palto, una deformación a nivel de la raíz principal en palto. La salinidad que ya habíamos hablado mucho antes es importante, la calidad y la textura del suelo, la calidad del agua para poder iniciar con una siembra importante. La calidad de las raíces también, ¿no? Deben ser raíces bastante fuertes, bastante sanas, no de un color necrótico, marrón, con descortezamiento radicular, ¿no? Sino para obtener plantas de estas características, ¿no? Tipos de daños, en las plagas existen tipos de daños como los masticadores de hojas, acá tenemos ejemplos de Oxide y de Sabulodes. Vean acá, es un Lepidoptera de la familia Geometride, este es Sabulodes, y básicamente lo importante acá es el daño a nivel de frutos, ¿no? A nivel de frutos.
Acá está el adulto, la característica del adulto, vean, es un lepidóptero con esta característica morfológica que lo podemos reconocer como el género Sabulodes. El daño, acá está el adulto con las alas extendidas y la característica de estas líneas, ¿no? Para poder reconocer. Otro aspecto importante es que todos los problemas fitosanitarios a nivel de región están registrados en la base de datos que cuenta el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Nosotros tenemos una base de datos donde los especialistas de Lima, nosotros remitimos los problemas fitosanitarios y en las áreas correspondientes, ya sea de entomología, de micología, de virología, biología molecular, malezología, etcétera, los especialistas se encargan de hacer la identificación de los problemas fitosanitarios y también de algunos controladores biológicos, ¿no? Es nuestro sistema donde todos los problemas fitosanitarios para la región Ayacucho están registrados a nivel del sistema. Entonces acá tenemos laboratorio de entomología, el motivo de resultado, la información complementaria, Sabulodes, Lepidóptero y un geometría, ¿no? Esto es daños de Oxidia, también es otro geometría de otro lepidóptero. Vean acá el daño de la calidad del fruto, ¿no? Acá están las larvas, ¿no? La característica de una larva de Oxidia es completamente diferente al de Sabulodes, tiene un color marrón, sin líneas longitudinales de color amarillo, que sí lo tiene Sabulodes, ¿no? Que podemos hacer de repente la diferencia tanto de larvas y también de adultos morfológicamente, ¿no? Este es un daño básicamente de Oiketicus kirby o bicho del cesto, daño a nivel tanto de hojas como también a nivel de frutos. Igual, Oiketicus kirby, Lepidoptera sichide está identificado en la base de datos para la provincia de Huanta, el distrito de Luricocha y la región Ayacucho. Tenemos incluso el usuario y la fecha, ¿no? Que se ha desarrollado la actividad. Esto es una característica y es una foto repetida, es una característica fundamental para poder desarrollar plántulas a nivel de invernadero. Debe tener suelo de calidad, suelos sanos, con características que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Esto igual, la compactación del suelo para la producción del palto no es bueno. Un suelo apto para la producción de palto es un suelo franco arenoso, con esa característica. Trampas, ¿no? Trampas básicamente de luz para lepidópteros, con atrayentes, con melaza, ¿no? Mecheros. Hay distintos tipos de trampas, con eso no viene las podas, poda de sanidad, poda de formación, el control mecánico, recojo de cocones de Oiketicus kirby, o de cestos o bichos, ¿no? De Oiketicus kirby. Trampas cromáticas, ¿no? Para trips, ¿no? Para trips y también para mosca blanca, ¿no? Para trips y mosca blanca. Son fotografías de la provincia de Huanta, de un fundo de Huanta, ¿no? Acá tenemos la mosca blanca del género Paraleirodes. Paraleirodes sp o la mosca anidadora es bastante característico y que es un problema también generado en la región Ayacucho. Acá tenemos a este Torus, un predador bastante eficiente de huevos de ninfas de Paraleirodes sp. Afitis, vean acá, no sé si observan, son dos avispitas que están esperando a que oviposite esta mosca y para que puedan parasitar estos, ¿no? Acá en las posturas de la mosca blanca. Hemiberlesia cyanophygi, para nosotros esto es un problema serio. Bueno, se ha determinado dos especies, Hemiberlesia cyanophygi y Hemiberlesia latanie, para la región Ayacucho. La característica es que estas se incrustan ya sea a nivel de las nervaduras principales o las nervaduras secundarias.
¿no? Y también lo importante es encontrar a nivel de frutos, ¿no? Que ya lo tenemos, ya lo tenemos. Coccus no es un problema bastante fuerte como en la costa, es poco, pero sí hay, sí existe, el registro ya está dentro del sistema del SENASA, ya lo tenemos registrado. Algunas avispas, ¿no? Del género Braconidae, Cerocrisa cinta, es la larvita de Cerocrisa, que se le conoce también con el nombre de la basurera, porque a medida que va encontrando alguna basurita en el recorrer del camino, va ella incorporándose a la espalda, ¿no? Por eso le llaman como la especie de basurera. Estas son posturas de Crisoperla. Acá tenemos a Synferobius barbieri, y las posturas también, la característica de las posturas con un solo pedúnculo en el que ponen varios huevitos, ¿no? Praón no es un pulgón que ha sido parasitado por la avispita praón. Acá tenemos un adulto de Coccidiophilus y vean acá la característica de la cantidad de ninfas y de adultos de hemiberlesia a nivel de la nervadura central y a nivel de las nervaduras secundarias. Vean acá, son larvas de Coccidiophilus predatando ninfas y adultos de hemiberlesia, ¿no? Esta fotografía corresponde al Fundo de Santa Rosa de la provincia de Huanta, ¿no? Acá, no sé si logran ver, este torus predatando huevos y también ninfas y adultos de arañita roja. Posturas de parasitoides, nuevamente un coleóptero en palto. Control biológico de enfermedades de plantas es el empleo de microorganismos, de agentes de control biológico que compiten o afectan negativamente a los patógenos que ocasionan enfermedades de plantas, reduciendo la incidencia y o la severidad. Los microorganismos benéficos ejercen una acción de antagonismo sobre los patógenos de las plantas. Entre estos organismos se encuentran los hongos, los virus, las bacterias y los nematodos. Básicamente ahora nos vamos a circunscribir en hongos antagonistas. Específicamente vamos a hablar de tricoderma, ya sea tricoderma harzianum o tricoderma viridi, para hongos de suelo. ¿Cuáles son las características de tricoderma? Tricoderma es un tipo de hongo anaerobio, facultativo, de gran adaptación y supervivencia a las diversas condiciones edafológicas de los suelos. Se encuentran de manera natural en un número importante de suelos agrícolas y restos vegetales. Si nosotros queremos hacer un muestreo de un lugar X, donde hay alto contenido de materia orgánica y restos vegetales, vamos a encontrar tricoderma. Vamos a encontrar y hacer la recuperación a nivel de laboratorio. De este microorganismo existen más de 30 especies, todas con efectos benéficos para la agricultura. Ofrece un control eficaz de enfermedades de plantas, posee un amplio rango de acción, elevada propagación en el suelo, aumentando o incrementando sus poblaciones y ejerciendo control duradero en el tiempo sobre hongos fitopatógenos. Ayuda a descomponer materia orgánica, haciendo que los nutrientes se conviertan en formas disponibles para la planta. Por lo tanto, tiene un efecto indirecto en la nutrición del cultivo. Estimula el crecimiento de los cultivos porque posee metabolitos que promueven los procesos. Puede ser aplicado en compostaje o materia orgánica. Más adelante vamos a ver las fotografías en descomposición para acelerar el proceso de maduración de estos materiales, los cuales a su vez contendrán el hongo cumpliendo también función de biofungicida. Favorece la proliferación de organismos benéficos en el suelo, como otros hongos antagónicos. No necesita plazo de seguridad para recolección de la cosecha. Preservación del medio ambiente al disminuir el uso de fungicidas, economía en los costos de producción de cultivos, ataca patógenos de raíz, Phytium, Fusarium, Rhizoctonia, y del follaje, Botrytis y mildiu, antes que puedan ser detectados y evita el ataque de Phytophthora. Previene enfermedades dando protección a la raíz y al follaje. Promueve el crecimiento de raíces y pelos absorbentes.
mejora la nutrición y la absorción del agua, disminuye o elimina la dependencia de fumigantes químicos, no se ha registrado ningún efecto fitotóxico. Moviliza nutrientes en el suelo para las plantas, actúa como biodegradante de agrotóxicos, protege las semillas agrícolas y botánicas de fitopatógenos. Es compatible con micorrizas, azotobacter y otros biofertilizantes. También es compatible con bioagentes controladores de plagas y enfermedades. La aplicación directa de tricoderma al suelo ofrece una protección mayor a los cultivos y puede mezclarse con materia orgánica, estiércol y compost y otras enmiendas utilizadas como biofertilizantes. Vean acá, esta es un distrito llamado Tambillo en la provincia de Huamanga, productor haciendo la mezcla a este abono, materia orgánica de tricoderma harzianum básicamente. Igualmente acá al abono se ha incorporado tricoderma para poder facilitar la producción y la alimentación. Usos y aplicaciones. Aplicaciones preventivas en viveros, al trasplante, en cultivos establecidos y en aplicaciones foliares. Vean de que la característica de tricoderma es amplia, ¿no? Bastante amplia. Se puede hacer tratamiento a la semilla por inmersión, ¿no? La dosis va a depender mucho de la característica de la semilla, de la cantidad de la semilla, etc. Tratamiento al suelo para almaciguera, igual, ¿no? El modo de aplicación, efectuar la mezcla humedeciendo el sustrato, mezclar todos los días durante 3 a 5 días para favorecer el inicio y multiplicación del hongo. Llenar la almaciguera y sembrar. Aplicaciones foliares, la dosis de aplicación va a depender mucho de la característica, de la edad, de la variedad, de la densidad de la planta. La cantidad de aplicaciones se puede hacer de 3 a 4 aplicaciones. El momento de aplicación generalmente para prevenir o de acuerdo a la evaluación que uno realiza, ¿no? Frecuencia de aplicación que se puede hacer de 7 a 15 días. Vean acá la preparación, siempre haciendo la demostración práctica con los productores, ya sea en cultivos anuales, en cultivos perennes. Acá estamos haciendo para la aplicación en Quenopodium quinoa en un distrito, acá también igual. La preparación a nivel de laboratorio, se hace la preparación midiendo la calidad del agua, la calidad del pH, la conductividad del agua, y luego haciendo la preparación acá, por ejemplo, para almácigos de palto, estos en la costa, tomando la conductividad del agua. Esta es una práctica demostrativa a productores, a técnicos y algunos profesionales sobre el modo de aplicación y el modo de preparación de tricoderma en campo, la demostración práctica, ¿no? Igual acá demostrando cómo se aplica, cómo se debería aplicar. Igual, no es una fotografía que no nos pertenece. Infección de tricoderma es un arrollamiento de tricoderma harzianum sobre hifas de Phytophthora cinnamomi. ¿Ven? Cómo envuelve la hifa de tricoderma al fitopatógeno, ¿no? Hasta romper las hifas del fitopatógeno, ¿no? Esta es las características de tricoderma, ¿no? Con fusarium básicamente, cómo actúa, ¿no? Actúa por espacio, por alimento y por espacio, ¿no? Una de las características de tricoderma. Produce antibiosis, ¿no? Diversos antibióticos. El control químico, ¿no? Dentro del marco del manejo integrado existen otros métodos como el control químico, que es la represión de poblaciones de plagas o prevención de su desarrollo mediante sustancias químicas, para lo cual se debe tener en consideración los siguientes aspectos: el nivel de infestación de la plaga y la presencia de enemigos naturales, la dosis, el poder residual, la degradación toxicológica del pesticida, el nivel de tolerancia y la oportunidad de tratamiento, ¿no? Es importante realizar una aplicación con todas las características de protección, ¿no? Ya sea el uso de guantes, el uso de botas, el uso del vestuario, de una careta, hacer las aplicaciones en horas de la mañana o en horas de la tarde donde no haya mucha incidencia de sol, ni tampoco donde haya alto viento, ¿no?
componentes igual, control químico, compatibilidad, selectividad de pesticida, volumen, aplicación previa a la cosecha, calibración de equipos. Esto es básico. La calibración de equipos es muy importante, ya sea para el uso de agentes de control biológico como también para el uso de plaguicidas químicos de uso agrícola. La toxicidad debe afectar algún proceso de la plaga a la que se dirige, la amplitud del espectro, plaguicidas que son efectivos para un grupo diverso de especies plaga, la tendencia dentro del marco del manejo integrado es a utilizar plaguicidas específicos y selectivos. Poder residual es el tiempo en que el plaguicida sigue estando activo. Movilidad de la planta, ya sean superficiales, sistémicos o translaminares. El modo de acción, cómo ingresa al organismo de la plaga, ya sea por contacto, por digestión, o a través del fumigante. Estas son las categorías toxicológicas de las plagas, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud según los riesgos. Clase 1, 1A, producto sumamente peligroso. Clase 1B, producto muy peligroso. La etiqueta es de color rojo. Clase 2, producto moderadamente peligroso. Clase 3, producto poco peligroso. Clase 4, productos que normalmente no ofrecen peligro, pero igual son plaguicidas químicos de uso agrícola y que debemos tener siempre consideración en las categorías toxicológicas para poder aplicar un plaguicida X, ¿no? Principales plagas del palto para nuestra región, para Ayacucho, tenemos al Europleurocellus o al Eurotraquelus y también para Leirodes sp. Son dos especies de moscas blanca en nuestra región, identificadas y registradas en nuestro sistema del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Al Eurotraquelus inicialmente se observa en las hojas pequeñas manchas cloróticas en la ubicación de las ninfas visibles en el haz cuando se observa a trasluz. Las manchas crecen alcanzando las nervaduras, originando en casos extremos la marchitez y la defoliación. Para Leirodes, la presencia de un polvillo blanco en el en vez de las hojas como manchas de talco hace que sea muy fácil su detección. En cada mancha blanca se encuentra una pequeña colonia de una hembra con sus huevos y crías. Es por ello que en nuestro medio se le conoce como mosca anidadora. Manejo a través ya sea de enemigos naturales, como encarcielas, Aerocrisa cinta, etc., ¿no? Acá haciendo el reconocimiento siempre con estudiantes, con productores, el reconocimiento de la plaga in situ, ¿no? Puedan ver ustedes las plantaciones de la provincia de Huanta, son plantaciones bastante añejas, donde el problema fitosanitario es bastante álgido. Vean acá la característica de la planta, la característica que pareciera, ¿no? Un tipo como una especie de virus, pero no, es un daño que produce por las toxinas al Europleurocellus o al Eurotraquelus, la mosca blanca, a nivel de las hojas de palto, ¿no? Acá podemos ver a las ninfas, algunas ninfas del Eurotraquelus o el Europleurocelus, para Leirodes o la mosca anidadora, ¿no? El reconocimiento, acá está, podemos observar acá la información complementaria, dice al Eurotraquelus socialis, esto es en la provincia de Huanta, ¿no? Acá al Europleurocellus hemipter leirodide, igualmente en la provincia de Huanta. Argirotenias phaleropa, ¿no? Las larvas de la primera generación enrollan las hojas tiernas y se alimentan del parénquima. La segunda generación se traslada a los frutos jóvenes y se alimenta del tejido superficial de la base del pedúnculo, provocando la caída de los frutos a pesar de no perforar profundamente la zona. Descripción morfológica, el adulto puede alcanzar hasta 10 milímetros de longitud y 14 a 16 milímetros de expansión alar. Sus imagos se caracterizan por poseer las alas anteriores oscuras, decorada relativamente con un patrón complejo. Las alas despliegan por lo general una vena costa bastante sinuosa y cuando en reposo presentan una mancha en V sobre la superficie dorsal. Son características morfológicas básicamente para realizar la identificación del género, incluso de la especie, ¿no? Biología, en el caso del Argirotenia, es una especie multivoltina, hasta 6 generaciones por año. La hembra oviposita ciclos naturales para Argirotenia phaleropa tenemos a Trichogramma. Es la familia Trichogrammatide, esta avíspida mide entre 0.5 a 0.4 milímetros, ¿no?
Es un parasitoide de huevos del pegador de la hoja. Acá podemos observar los daños de Argyrotenia sphaleropa, es un pegador de los brotes tiernos de palto y también pegador, o sea, daños, acá observamos daños a nivel de los frutos del pericarpio, de la palta y entre el fruto y la hoja. Vemos acá la larva también de Argyrotenia, ¿no? Acá está una larva que dañando la hoja, ¿no? de la planta acá. Es una foto que no nos pertenece, nos pertenece al ingeniero Carvajal. Es una fotografía muy característica, donde nos enseña la característica de la larva y el daño en el palto, ¿no? Acá, esta foto sí es nuestra, es una foto de San Miguel, de la provincia de San Miguel. Argyrotenia sphaleropa se comporta como pegador, ya sea de hojas, de brotes y también pegador de frutos. Este es el daño que produce, ¿no? Y que podemos confundir básicamente de repente las características con Noma catenífero, ¿no? Pero es completamente diferente. Acá podemos observar, esta es una hembra, la característica de la hembra tiene la forma acampanulada, es un tortrícide, esta es una hembra y este es un macho. Existe dimorfismo sexual en los adultos. Vean la característica de los huevos, las larvas, la pupa, ¿no? de Argyrotenia. Y este es el parasitoide, este es tricograma. Tricograma es un parasitoide en el que va a ovipositar o colocar el huevo dentro del huevo de Argyrotenia sphaleropa. Es como controla esta avispita, hace un control efectivo en huevos de Argyrotenia sphaleropa. Oligonicus punicae, ¿no? O la arañita roja. Ataca principalmente las o la parte superior de la lámina foliar, donde se observa la presencia de una coloración café rojiza. Las poblaciones más altas se observan en las estaciones más secas y calurosas. Y básicamente donde hay temperaturas elevadas y donde hay polvo, ¿no? Medidas de control: según la evaluación de plagas, se debe programar lavado de la planta con una diferencia de 3 semanas entre uno y otro, mezclar el agua con un detergente agrícola que mejora la eficiencia del lavado, impedir la formación de polvareda realizando riegos permanentes. Dentro del umbral económico, tenemos de 10 a 16% de plantas con 3 a 5 arañitas por hoja. Manejo integrado, lavado de plantas con detergente, evitar agoste muy prolongado de las plantas, evitar levantar polvo en los caminos, evitar deficiencia de zinc en el liberación de ácaros predadores como Ambliseus, Torus, etc. En casos severos se puede aplicar incluso el azufre, ¿no? O algún acaricida. Va a depender del mercado, ¿no? De un mercado. Si es un producto orgánico, podemos observar el daño de arañita a nivel de frutos y el daño de arañita a nivel de hojas. De hojas, sobre todo a la arañita, al adulto y el huevo de la arañita, cantidad de población de arañita a nivel de las hojas. Ahí también Eusebius predando a Eutetranicus, ¿no? Acá está registrado dentro de nuestro sistema Tetranicus sp. El TRIPS para nosotros es importante para la región sierra, básicamente por la temperatura que nosotros tenemos. Tenemos una temperatura bastante elevada, pero una humedad relativa bastante baja. Entonces, para nosotros es un problema TRIPS. Los adultos son de color negro, bueno, en la otra especie, en la otra son de color medio café, medio gris, y presentan alas con filamentos de color claro sobre el abdomen. Las ninfas son de color crema. El principal daño lo causa cuando raspa el ovario de la flor, afectando los frutos recién cuajados, en los cuales producen deformaciones en la superficie del pericarpio. Estas deformaciones a manera de crestas o protuberancias a nivel de los frutos, y a medida que van creciendo se ven el daño y la calidad del fruto básicamente se deprecia, ¿no? Por esa característica. Control. Para monitorear las poblaciones se debe instalar trampas pegantes o trampas cromáticas, ya sean de colores, puede ser color azul, color blanco, incluso contra la dirección del viento a la altura donde se encuentran concentradas la mayor cantidad de inflorescencias. Esta es una fotografía de Huanta, de un fondo en Huanta, han hecho la
la instalación de trampas tanto de color amarillo, de color azul, incluso de color blanco, para ver dónde captura más o dónde cae más, ¿no? Esta es la estación experimental de INIA en la provincia de Huanta, en el distrito de Luricocha, igualmente producían plantones anteriormente en el que han colocado también la trampa, ¿no? Estos son los daños a nivel de cerillo o de canica, las protuberancias a nivel de crestas, ¿no? De crestas y ya deprecia la calidad del fruto. Es un fruto ya grande donde se ve a mucho más la cresta o el daño de trips, ¿no? Igualmente ahí, ¿no? Acá está, para la región sierra tenemos Frankliniella, dos especies de trips, Frankliniella occidentalis y Neoidatotrips burungae. El Neoidatotrips signifer es una plaga que afecta básicamente a los brotes tiernos. Vean acá. Este es un daño de Neoidatotrips. Neoidatotrips afecta a las hojas tiernas. Esta es una fotografía del Fundo de Santa Rosa en la provincia de Huanta. Vean cómo es la característica manera de cuchara. Cuando nosotros hacemos una evaluación y hacemos el conteo de trips, vamos a agarrar brotes y vamos a golpear en un tablero o algo y vamos a poder observar la característica de Neoidatotrips. Es más pequeña que el Frankliniella occidentalis y generalmente se ve el daño a nivel de brotes tiernos, ¿no? A nivel de brotes tiernos, como podemos observar acá. Frankliniella gemina, que es otra especie también en palto. Esto es Pinaspis, esto no tenemos, a Dios gracias, nosotros está determinada, no está identificada esa plaga en la sierra, acá en nuestra región. Protopulvinaria piriformis, las hembras son de forma corazonada, de color café, y se caracteriza por presentar en el borde, bajo la caparazón, una lanosidad blanca, con la que se cubre sus huevos. Cada hembra es capaz de colocar sobre 400 huevos, de los que nacen las ninfas. Las recién eclosionadas son de color blanco translúcido, de cuerpo aplanado dorsoventralmente y con patas y antenas notorias. Luego de fijar su aparato bucal en la hoja, comienzan a alimentarse y a crecer en tamaño. El daño, producto de su alimentación, las hojas se debilitan, pudiendo producirse defoliación en casos severos. Las excreciones azucaradas provocan la aparición de fumagina que mancha el follaje y los frutos cercanos. Control, poda y lavado con jabones potásicos en bajas poblaciones. De repente también hacer aplicaciones de aceite agrícola vegetal cuando las poblaciones son más elevadas según la dosis comercial, ¿no? El umbral económico es de 10 a 15% de plantas con 3 a 5 querezas por hoja, ¿no? Recuperación de controladores o liberación de Metaficus, Cryptolemus montrosieri, aplicación de entomopatógenos, Lecalicinium lecani o Beauveria, en casos severos de repente hacer aplicaciones. Va a depender del destino, ¿no? de la palta, si es una palta orgánica o no es una palta convencional. Acá está protopulvinaria, la característica de esta quereza manera de un corazón o acorazonada a nivel de hojas. Esta foto no es nuestra, solo para mostrar. Nosotros protopulvinaria aún no lo tenemos reportado en nuestra región, a Dios gracias, todavía no. Esta es una fotografía de cisneros, pero es una quereza que se llama Hemiberlesia. Hemiberlesia sí tenemos dos especies, Hemiberlesia latania y Hemiberlesia cyanophygi. Atacan básicamente a las ramas, algunas ramas tiernas y fundamentalmente hojas y frutos. Acá está, es una foto del doctor Cisneros, acá podemos observar en el fruto Hemiberlesia, ¿no? Y esto ya baja la calidad, ¿no? Para poder hacer la venta. Esta foto tampoco nos pertenece, es una fotografía de un daño de Coccus, es una quereza verde, Coccus hesperidum, a nivel de las y a nivel de el embés de las hojas. Acá está, tenemos reportado en nuestro sistema Coccus hesperidum, ¿no? Chrysophalus son las querezas, esta sí es de la provincia de Huanta, digo de Huamanga, de la provincia de Huamanga. Hemos encontrado a nivel de hojas, Chrysophalus aunidum o Chrysophalus sp, ¿no?
Hemiberlesia, esta es una fotografía de la provincia de San Miguel, La Mar, en lo que hemos hecho una evaluación y hemos encontrado querezas a nivel de frutos, ¿no? Y es un problema serio. Hemiberlesia palmae, Hemiberlesia latania y Hemiberlesia cyanophygi, ¿no? Son 3 especies que tenemos. Ahí está latanie. Wow. Oiketicus kirby. Oiketicus kirby es una plaga, acá está reportada también para nosotros, pero no es una plaga clave, digamos así, para nosotros. No es un problema serio para la región Ayacucho. Vean acá los daños a nivel de hojas, es una larva vermiforme, este es el macho y este es el daño a nivel de frutos. Ahí podemos observar los daños también a nivel de hojas y la larva. Esos son los cestos, los bichos. Philomnistis, sí tenemos. Philomnistis sí está reportada para nuestra región a nivel de hojas, incluso a nivel de frutos. Vean esta fotografía. Esta fotografía pertenece a la provincia de La Mar. La provincia de La Mar, ¿no? Se ha encontrado un fruto afectado por larvas de Philomnistis. Otra plaga importante es Stenoma catenifer, es una plaga para nosotros exótica, ya no es una plaga cuarentenaria porque ya se tiene en el país, se tiene en las regiones de Cusco, en la ceja de selva de Cusco, de Cajamarca, de Junín, incluso del BRAE, pero a nivel de sierra nosotros estamos haciendo el monitoreo de esta plaga, no contamos, a Dios gracias, con la presencia de Stenoma catenifer a nivel de sierra. Es una especialista de los paltes y otras plantas de la familia de las lauráceas, es una plaga nativa de México, de América Central. El daño económico es causado por la alimentación de las larvas de la semilla y la pulpa de la fruta. Esta plaga no está presente en Estados Unidos y es motivo por eso de que lo cataloga LEIFIS, cataloga como una plaga de alto riesgo en las importaciones de palta a Estados Unidos. Es una plaga restringida para la exportación de palta a los Estados Unidos. Tiene un ciclo biológico corto, alrededor de 40 días. Las larvas se alimentan de la pulpa y básicamente de la semilla de la palta. También se alimentan de los brotes y tallos tiernos de la planta. Se comportan también como barrenadores. Ovipositan en los pedúnculos de las frutas y los primeros estadios de la larva empiezan alimentándose de la pulpa de la fruta. En el Perú está presente en la región selvática, zonas donde hay alta humedad y temperatura que son adecuadas para la multiplicación de esta plaga. Es un dimorfismo sexual entre la hembra y el macho. La hembra es más grande que el macho, son los adultos de Stenoma, son los daños. Vean acá en un fruto de palto con una cáscara delgada, es bastante característica el daño, ¿no? Acá en la variedad Hass, vean acá, la larva generalmente se dirige hacia la pepa. Claro que daña la pulpa, pero el objetivo es la pepa. Vean acá, en nuestro país, ¿no? En las regiones del norte o de la selva, la cantidad de paltos infestados por Stenoma catenifer, el entierro, para poder de alguna forma cortar el ciclo de esta plaga, ¿no? Vean ahí la cantidad de pérdida que existe por la infestación de esta plaga Stenoma catenifer en nuestro país. Para lo cual nosotros hacemos monitoreos permanentes. Tenemos acá una trampa con una base pegante y una feromona para Stenoma catenifer, ¿no? Específicamente para Stenoma catenifer. Ahí está, todas las características. No contamos acá a nivel de sierra, al menos en la provincia en la región Ayacucho, no. Como BRAE, sí, por todas las características de temperatura y humedad relativa. Dentro de los patógenos de plagas que ocasionan enfermedades, tenemos a Phytophthora cinnamomum, que es un problema muy, muy importante para nuestra región. La característica o el síntoma es el decaimiento gradual de la parte aérea del árbol, las hojas adquieren el color verde claro y tienden a marchitarse. Las plantas no emiten nuevos brotes y la defoliación comienza por la parte superior de la copa, avanzando hacia la muerte descendente. Control: incorporación periódica de materia orgánica en los primeros 30 centímetros del suelo, la poda de rejuvenecimiento en plantas con síntomas avanzados de la enfermedad
para restablecer el balance copa-raíz. Aplicación de Trichoderma Harzianum para prevenir la infección a razón de 4 bolsas por 45 litros. Esto va a depender, ¿no? Les había indicado de la densidad de siembra, de la edad de la planta, de la variedad de la planta, etcétera, etcétera. Se puede aplicar plaguicidas químicos también, ¿no? Acá enseñando, ¿no? Como una alternativa al uso de tricoderma como prevención para Phytophthora cinnamomum. Este es tricoderma, pueden observar acá, en sustrato arroz, ahí tricoderma viride, esto en bandeja, producción en bandeja, para poder desarrollar desinfección en quinoa, también en cultivos anuales, la solarización, la preparación, ¿no? La preparación de tricoderma a nivel de campo, para la desinfección de semilla, y generalmente podemos observar la característica de las raíces, ¿no? Aporta mucho. La desinfección puede hacerse también química como biológica, ¿no? Y es importante la incorporación de materia orgánica, ¿no? De acuerdo a el análisis de suelo. Son los síntomas de Phytophthora cinnamomum, ¿no? Como el amarillamiento a nivel de las hojas, la defoliación, la marchitez y la muerte descendente, ¿no? El descortezamiento radicular, vean acá, ¿no? El necrosamiento de las raíces y el descortezamiento radicular. Acá igualmente, ¿no? Problemas a nivel de raíces, estos son podas drásticas generalmente a nivel de costa, no es en nuestro lugar. Acá también en ramas, acá está registrado dentro de nuestro sistema Phytophthora cinnamomum a nivel de raíz. Estos son los síntomas, ven acá, por eso es importante hacer un anillo de riego para no contagiar a la siguiente planta, ¿no? Porque este patógeno se transmite a través de las zoosporas hacia otras raíces que están afectadas para poder infectar, ¿no? Igual acá haciendo el reconocimiento de la planta, los síntomas con las estudiantes de la Facultad de Biología, acá está. Phytophthora cinnamomum es un complejo también con Cylindrocarpon sp, ¿no? Igual Cylindrocarpon ifitium también. Y acá tomando muestras, ¿no? Tomando muestras. Igualmente hemos encontrado nemátodos, ¿no? Tilencus, Silencus y Aphelenchus en suelos y en raíces de palto, Trichodorus, Bratilencus y Aphelenchus también, ¿no? Antragnosis es otro problema fitosanitario en palto. Podemos observar las condiciones favorables para que antragnosis aparezca son la alta humedad relativa, generalmente en campaña grande, cuando hay alta precipitación pluvial es un problema serio, y cuando la densidad de siembra también es bastante corta, ¿no? en el palto. Estos son los síntomas a nivel de las hojas y los síntomas a nivel de frutos. Acá podemos observar también, ¿no? Algunas características. Acá está reportado como Coletotrichum gloesporoides en la provincia también de Huanta, básicamente. Muerte descendente de las ramas y pudrición del pedúnculo, básicamente nos estamos refiriendo a la Aciodiplodia theogromae. Acá podemos confundir de repente con deficiencias de micronutrientes como calcio, boro, zinc, que también provocan necrosamiento y caída de frutos. Pero el laboratorio nos va a indicarnos si es un problema fitopatológico o es otro problema. Generalmente la aciodiplodia inicia con, la infección a nivel de la inserción entre el fruto y el pedúnculo, ¿no? Inicia con un arrugamiento, con una coloración medio rojiza y finalmente se necrosa y cae el fruto. Acá podemos observar a nivel de tallo que puede ser la Aciodiplodia o también puede ser Coletotrichum. Solamente el laboratorio, el diagnóstico a nivel de laboratorio nos va a confirmar qué fitopatógeno exactamente es. No es una característica, estas exudaciones son características de la planta como una especie de defensa, ¿no? que emiten cuando son infectados por distintos fitopatógenos. Igualmente, vean acá en troncos, a nivel de troncos,
a nivel de troncos, un necrosamiento a nivel de troncos de palto. Esta fotografía es de acá de Huamanga, de la provincia de Huamanga. Acá está registrado como la Ciodiplodia theobromae y Foma sp. Estas protuberancias, bueno, el SENASA como autoridad en sanidad agraria y conjuntamente con la agraria se han tomado muestras de diversas regiones con este problema y han descartado que es un problema, que se trate de un problema fitopatológico, ¿no? Fitopatológico. No es un problema fitopatológico si no es un problema fisiológico, porque no se ha podido encontrar, se ha remitido muestras para un diagnóstico de bacterias, un diagnóstico de virus, un diagnóstico de hongos, haciendo la contraparte con la Universidad Nacional Agraria, en el que han quedado como conclusión de que es un problema fisiológico, más no así un problema fitopatológico. Samblach causa una amplia variedad de síntomas como manchas necróticas, rojo, amarillo, blanco o decoloraciones en la fruta, a menudo en depresiones o cicatrices en la superficie del fruto. Las ramas pueden desarrollar estrías estrechas necróticas de color rojo o amarillo en la superficie, poco profundas y hendiduras longitudinales a lo largo de una rama. Control, uso de semilla certificada debido a la posibilidad de la transmisión vía polen. Las plántulas y los viveros deben de estar a una distancia segura. Miren acá, una depreciación, una coloración amarillo limón, medio blancas a nivel de los frutos y a nivel de los brotes también vamos a encontrar a nivel de las hojas esta característica, ¿no? Cloróticas, encarrujadas a nivel de los brotes. Son fotografías de Huanta y esta fotografía de acá es de la provincia de La Mar, San Miguel La Mar, haciendo evaluaciones. ¿No? Ven acá la característica de un fruto afectado por el viroide Samblach. Acá está registrado el abocado Samblach viroide dentro del sistema integrado de gestión de sanidad vegetal del SENASA. Es Phaseoloma persea. Bueno, básicamente se observan lesiones redondas o irregulares de color pardo, café claro, de apariencia corchosa, protuberantes que pueden unirse y afectar gran parte del fruto. Con el agrietamiento de las áreas afectadas, se favorece el ingreso de otros organismos afectando su valor comercial. Manejo, realizar podas, eliminar estructuras afectadas, monitorear y controlar oportunamente las poblaciones de trips, pues son quienes abren puertas de entrada al patógeno. Acá vemos es Phaseoloma persea, es un hongo, como ya había mencionado, esto generalmente inicia después del ataque de trips. Trips abre una herida al cual va a ingresar este patógeno llamado Phaseoloma persea. La característica puede cubrir incluso toda la fruta por este hongo, ¿no? Puede estar cubierta toda la fruta. Acá podemos observar el mano derecha. Esta no, esa fotografía. Ahí está, es Phaseoloma persea. Y bueno, eso es todo. Espero no haberles cansado, chicos. Muchísimas gracias. Espero, si tienen alguna consulta al respecto para poder, estoy a disposición para poder, socializar, perdón, para poder socializar y, cualquier pregunta que puedan, hacer, por favor. ¿Hay preguntas? Aló. Hola. ¿Aló? Sí. Sí, sí. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta sería sobre la fitóctora. Tengo plantas hay plantas las he resembrado, pero yo no sé si será por la humedad del agua o es que es ya en la raíz, porque he arrancado una de las plantas y las raíces están negras. Entonces, me parece que fuera la fitóctora o fuera como la pudrición de la palta. Yo no sé, del plantón, yo no sé si es por exceso de agua, porque como me da la impresión de que como que la ha estado ahogando a la planta, que mucha agua. ¿Ya usted ha sembrado o lo tiene en bolsas? ¿Son plántulas o ya tienen siembra definitiva, en cultivo definitivo? No, ya está sembrada en cultivo definitivo.
Ah, ya. Entonces, la textura del suelo, ¿cómo es la textura del suelo? Es franco-arenoso. ¿Es arcillosa? Franco arenoso. Ah, franco arenoso. Franco arenoso tiene la capacidad de aireación, de oxigenación, entonces, de repente ya haya venido así con la infección en vivero y usted ya ha hecho el trasplante ya con el problema fitosanitario. Entonces, si se hace un muestreo, una toma de muestras de las raíces, sabemos que la raíz del palto es superficial, está entre los 30 centímetros más o menos. Si usted hace la toma de muestra y observa que hay un descortezamiento radicular, que hay un necrosamiento de las raicillas absorbentes, entonces posiblemente pueda tratarse de Phytophthora o también de otro hongo llamado también Cylindrocarpon o Phytium. Solamente el laboratorio va a determinar de qué tipo de fitopatógeno se trata. Entonces, lo que se quiere saber es la parte superficial, cómo es, o sea, la planta, las hojas, cuál es el comportamiento de las hojas de la planta misma en sí. Tengo plantones que las hojas se les ha caído, tengo plantones que las hojas están así como ha explicado, medias tristes que se están cayendo, ¿no? Tendría por unos 10 plantones así, pero se ha sembrado en la parte del fondo, donde sí he visto que el agua está ahí, ¿no? O sea, se retiene el agua ahí. Entonces, yo estaba pensando de que le quiten el agua, o sea, que solamente rieguen, porque La nosotros frecuencia del riego es importante. Si cada cuánto tiempo está haciendo la frecuencia de riego, eso es importante también. Es sí, necesario ver la frecuencia de riego, es importante la textura del suelo, es importante la calidad del agua. Entonces, es importante hacer la identificación del problema fitosanitario, que como usted me está explicando, entonces podría tratarse de repente de cualquiera de estos 3 hongos fitopatógenos que afectan a nivel de raíz. Sería cuestión de tomar una muestra y hacer un diagnóstico fitopatológico para que le puedan determinar qué problema fitosanitario se trata. correcto, muy amable, muchas gracias. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Cómo debería hacerse el muestreo para llevar al análisis? Análisis micológico, nematológico. Sería micológico, creo yo. Bueno, o ambos si se puede. ¿Para qué fitopatógeno? Para Phytophthora. Para Phytophthora, ya, ok. De acuerdo a los síntomas. De acuerdo a los síntomas, ya habíamos recalcado de que los síntomas en estados avanzados de ataque resulta difícil encontrar raíces absorbentes, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar las raíces superficiales a nivel de los 30 centímetros de suelo. Los árboles van a presentar una declinación gradual. Las hojas de esos árboles son mucho más pequeñas y pálidas y amarillas, verdosas en vez de verde oscuras, marchitas y con la punta quemada. Esa es la característica de un problema fitopatológico por hongo, ¿no? Entonces, se toma la muestra de una planta en un estado inicial intermedio, ¿no? Se toma las raíces, se marca la planta y se toma la raíz superficial de la planta, entre 100 a 200 gramos de raíces de las plantas con suelo, para poder remitir al laboratorio, a capacidad de campo, o sea, ahí no podemos agregar agua, no podemos, tal cual encuentras la raíz con suelo y eso se remite al laboratorio para hacer un diagnóstico. La toma de muestra lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver la metodología, sobre todo de evaluación, cómo se evalúan los problemas fitosanitarios, tanto de plagas como de fitopatógenos. Pero la toma de muestra para poder remitir al laboratorio es de esa manera. Hay que ubicar plantas con síntomas iniciales e intermedios y marcar la planta y tomar las raíces, sacar las raíces superficiales entre 100 a 200 gramos de raíz con suelo y se remite a un laboratorio X para que le puedan hacer la identificación. Gracias. Otra consulta. ¿Cómo sería la evaluación para la pseudoclodia? Porque tengo entendido que es un endoparásito y pues es sumamente complicado a veces el control. Sí,
Bueno, para la acidiplodia, igualmente, la evaluación, mañana lo vamos a ver eso, mañana lo vamos a ver, nos estamos adelantando mucho, pero sí, es un endoparásito que ataca generalmente frutos, entre la inserción del pedúnculo y del fruto, y también ataca tallos y troncos. Es un problema serio, básicamente, principalmente por estrés. La planta, si está con un estrés hídrico, cuando hay presencia de salinidad a nivel de suelo, la planta se estresa y va a emitir este tipo de exudaciones, y es importante también evitar hacer heridas, ¿no? Ya sea a través de las podas, puede ingresar el fitopatógeno y afectar el tallo. La única forma es primero determinar, hacer un diagnóstico del problema, porque no solamente la acidiplodia produce cancros a nivel de tallos y troncos, también antragnosis o coletotrichum también puede afectar a nivel de tallos y troncos. Entonces, es importante identificar al fitopatógeno para hacer un tipo de control, ¿no? Primero determinar a qué tipo de plaga pertenece, si es Phytophthora, si es la acidiplodia o si es coletotrichum, y de acuerdo a eso hacer el control. Pero desde ya se puede hacer una poda drástica, de repente eliminar esos tallos, esos troncos que están necrosados, necróticos, y poder colocarlos una pasta fungicida, una pasta cicatrizante, y desde ya hacer el diagnóstico del problema, ¿no? Del fitopatógeno. Uh-huh. La última pregunta. Mencionó que no se puede, bueno, el palto es susceptible a bajas temperaturas y usualmente pues Sí. en la sierra caen las heladas, ¿no? ¿Se podría sembrar en esa Sí. zona? Bastante sensible a heladas, te cuento, bastante sensible, tanto fuerte como Hass es bastante sensible a heladas, lo quema todas las hojas, las ramas del palto. Entonces, la cuestión es ubicar, no ubicar un predio donde no caiga la helada, porque es un problema serio la helada. Mata plantaciones, grandes extensiones de palto mata. Entonces es un problema esto de las heladas. No hay que Gracias. ubicar un predio generalmente donde no caigan heladas. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? Por Sí, favor. una pregunta. Muy buenas noches. Buenas noches. Quiero hacer una consulta. No sé si a su experiencia ha tenido presencia de plaga de la familia Crisomélido. Crisomélido, Sí, específicamente de la familia de Crisomélido. No sé. A ver, eso lo he encontrado acá en Cajamarca, a la altura en la provincia de Celendín, 2.700 metros ya, aproximadamente. He visto daños en ya. ramas tiernas, en brotamiento tierno. Muerde la Ujú. parte superficial de la epidermis del tallo tierno y también muerde la parte del fruto. Y también he encontrado un chinche que genera tipo ampollas en los tallos tiernos y en los frutos. Y si no me equivoco, debe ser del género Monalonium, de la familia Miridae, pero todavía me falta lo que es identificarlo, ¿no? Lo que es Sí. taxonómicamente, para estar seguro. Pero Ujú. por las características de su ala, sí lo puedo sacar que es de la familia Miridae. Ya, ok. Son dos problemas o son dos plagas que nosotros acá en la región Ayacucho no lo hemos registrado, no lo tenemos, no lo tenemos. No sabría decirte, primero creo que es importante identificar el problema, remitir a un laboratorio de entomología, hacer que lo identifiquen y de acuerdo a esto conocer la biología, el comportamiento, y para poder nosotros ver y atacar desde el punto más débil, ¿no? De repente esos Ya, crisomélidos también estén produciendo daños a nivel de raíz, no sabemos, ¿no? O sea, no, hay que claro, conocer, debemos conocer primero la plaga, la biología y el comportamiento para poder determinar un tipo de control. ya, y mi última pregunta, del orden de la familia Escarabaidea, ¿generan daño lo que es en hojas por las noches? Escarabios. Sí. Bueno, hemos encontrado, pero no es un problema serio para nosotros, hemos encontrado psicoleópteros. Escarábidos, no. No sé, de un filófaga, de repente te estás refiriendo a un filófaga. Generalmente estos escarábidos están cuando se hacen
la incorporación de materia orgánica. Cuando hay alto contenido de materia orgánica, entonces puede haber presencias de escarábides o ¿Sabe de por qué? larvas de filófaga. Porque es mi duda, porque siempre veo mordeduras en hojas tiernas y en el día no encuentro, ¿no? No encuentro ninguna larva, es decir, esta es una lepidóptera. Y ese daño ya lo encuentro ya realizado al día siguiente. Entonces supongo que es daño por alguna plaga, puede ser, ¿no? De la familia, lo que es de escarabidos, ¿no? Que eso pueden Sí. generar. No estoy nada seguro, ¿Cuál ¿no? es la Pero hacen característica del daño? ¿Ya? muerden en la parte en los bordes de la hoja, en el foliolo de la Ajá, a hoja, ahí manera de, muerden. Más sí, manera ya, es que de media luna aproximadamente. si es media luna, pues es un coleóptero, ¿no? Es un coleóptero. Y sí hemos visto, pero que no tienen, o sea, importancia. Para nosotros no tienen Claro. importancia económica porque ajá, sí. Pero sí hemos visto un tipo de coleóptero que no lo hemos determinado. No sabemos de qué familia o de qué género se trata, ¿no? No sabemos. Ajá. Muy bien, gracias, gracias. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, dígame, ¿qué experiencia ha tenido con el anillado y en qué cultivaran este anillado? El anillado. Sí, Ya, ok. Nosotros acá en la región sierra normalmente tenemos o hacemos el riego en palto generalmente a través de un riego pesado por gravedad. Lo que se recomienda a los productores es que se use los riegos para cada planta, independientes, porque puede haber problemas de diseminación de problemas fitosanitarios como fitóftora a las otras plantas. Entonces es importante hacer un anillo de riego hacia la copa del árbol e independiente para cada planta. Si vamos a desarrollar un riego pesado, si tenemos un riego o realizamos un riego pesado, ¿no? Eso tiene dos principios para el abonamiento o la incorporación de la materia orgánica y también para evitar diseminar problemas fitosanitarios a nivel por riego. a la referencia le hago la pregunta, el anillado que le hacen para lo que es la floración. Sí, claro, sí, para la incorporación de la materia orgánica, en etapa fenológica, sí. Me hago referencia al anillado que le hacen a la planta para poder adelantar la floración. Lo que se refiere es en el anillado a la altura de los tallos, de 1 centímetro creo, para insinuar lo que es la floración, a eso se está refiriendo. Ok. No tengo experiencia al respecto, no hacemos ese tipo de actividad acá en esta región. No sabría decirle, me eximo de la respuesta porque no sé, no tengo experiencia al respecto. Ok, gracias. Ok. Bióloga, buenas noches. Buenas noches. Bióloga. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches.